que espero realmente es saber más, tener como claridad, reconocer pues los factores de riesgo, saber cómo intervenir, sobre todo despejarme como de mis juicios, porque es inevitable no tener juicios, ¿no? O sea, aunque tú no lo quieras hacer, de pronto pues ahí está esta parte muy particular de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como aprender a despojarme de esas ideas que seguramente tengo erróneas. Y bueno, mi opinión con respecto al suicidio, híjole, siempre le he tenido miedo. Soy psicóloga y está a lo mejor súper mal que lo diga, pero debo reconocerlo, que cuando llega un paciente con, bueno, ya ahora es menos, antes era como muchísimo más, pero cuando llega algún paciente o me ha tocado alguna situación en los diferentes empleos en donde he estado laborando, de pronto sí es algo que me da miedo, me conflictúa, me da miedo no saber qué decir o decir algo que tal vez sea erróneo porque lo Así desconozco, ¿no? es. Y pues me asusta, me preocupa, me intriga, o sea, me llena incluso creo, puedo decir, ansiedad. Entonces, como profesional de la salud, eh, me gustaría, insisto, despojarme de malas ideas, de mala información e irme más enriquecida y más segura con respecto a este tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene levantada su mano? Wolfin 2. Hola, sí, perdón, mi Hola, nombre es Ana Maya. Buenas tardes, saludos para todos. te escucho muy Y bajito, perdóname. ¿Podrás hablar un poquito más fuerte? a ver, ahí se escucha mejor. Sí, gracias. Ok, bien. Bueno, respecto a lo que a mí me llamó la atención, también estudié psicología, haciendo mis prácticas sociales, tuve la oportunidad de trabajar en el área precisamente de llamadas en crisis por intento suicida. Y bueno, es un tema que me llama mucho la atención. Yo deseo adquirir herramientas para poder dar un apoyo más adecuado, más solidario y sobre todo, pues tener esas herramientas porque también como acaba de decir la compañera anterior, me da un poquito de miedo tener que afrontar esas situaciones si me llega una persona así, que muchas personas me han buscado y me han comentado que tienen a alguien en esta situación. Y bueno, pues mi deseo es eso, adquirir herramientas para saber manejar de la mejor forma y poder ayudar a las personas que se encuentran en esta situación, deseando o buscando el suicidio. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues comentarles que debido a la brevedad del tiempo que es este taller, no podremos abordar intervenciones muy específicas, pero sí vamos a delimitar algunas líneas. Les comento esto por las inquietudes de ahorita. Sí vamos a poder delimitar algunas líneas y también por ahí les voy a sugerir algunos materiales. Y ahorita el propósito principal es conocer los factores de riesgo suicida, porque si los tenemos ubicados, entendidos y diferenciados de otras situaciones, de entrada ya tenemos como un puntito a nuestro favor, puesto que vamos a saber cuándo hay un mayor riesgo o cuándo simplemente es un foquito rojo o cuándo simplemente es una situación que no nos va a llevar a un daño. Pero sí tenemos que conocerlo de esta manera. Por la profundidad del tema y por la brevedad del tiempo, pues a lo mejor no alcanzamos a cubrir todo esto, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y también comentarles que en Centro San Camilo estamos preparando un taller mucho más largo, donde sí vamos a tener pautas acerca de la comunicación y bueno, vamos a ahondar en más temas, pero vamos paso a paso. Necesitamos empezar también con una comunicación igual entre todos para después de ahí ir desmenuzando el tema. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Pues vamos a continuar entonces. Ahorita les voy a empezar a presentar pantalla y, y vamos a empezar nuestro trabajo. Bien, el taller, ahorita no las estoy viendo, entonces por si alguien necesita hacer una intervención, por favor abre su micrófono y me dice si voy rápido, si voy lento, si hay que explicar algo. De todos modos voy a ir monitoreando de este lado por si hubiera una manita levantada. Bien, nuestro taller Factores de Riesgo Suicida es parte de nuestro congreso, como ya decíamos, y vamos a intentar abordar y agotar estos objetivos.
El primero sería dar un contexto sobre la realidad actual del suicidio como un tema grave de salud pública. Vamos a tener que también definir la conducta suicida y sus dimensiones, conocer la relación que existe entre el entorno y la conducta suicida, identificar los factores de riesgo en la conducta suicida. También vamos a dar un breve paso acerca de la pandemia por coronavirus y el suicidio en nuestro país. Vamos a intentar también llevarnos sensibilidad acerca del papel que desempeña el estigma y la discriminación cuando las personas solicitan ayuda y cómo esta situación entorpece también la búsqueda de ayuda y es un factor, un foco rojo para los suicidios. Y por último, también pretendo que ustedes se sientan motivados a intervenir y acompañar desde acciones humanitarias con conocimiento, pero siempre cuidando la relación personal con las personas que atentan contra su vida. Bien, así el contenido que vamos a abordar en esta tarde, pues son 7 pequeñas partes. Uno que va a ser nuestra introducción, después continuaremos con la conducta suicida, seguiremos con entorno y suicidio, pasaremos brevemente por pandemia y suicidio, conoceremos acerca del impacto del suicidio en el individuo y en la sociedad. La invitación también es a crear redes y construir esperanza a través de las intervenciones y concluiremos nuestro tema. Bien, entonces, por aquí. Voy a regresar poquito con ustedes. Para ¿ustedes consideran que el suicidio sea un problema que deba de atenderse desde muchos enfoques o creen que es un problema que solo compete a algunas cuantas personas? Es decir, ¿consideran que el suicidio como situación de salud merece un abordaje prioritario en nuestras agendas de servicios de salud? ¿Quién quiere comentar? Yo pienso que es un abordaje en torno general, no más ahora con la pandemia, puesto que hay muchas familias que se han visto, al menos aquí en el Perú, padres que han fallecido y que han dejado a muchos niños prácticamente en el abandono o con familia, ¿no? Y no es lo mismo estar con los papás, que muchas veces son permisivos o tenemos más confianza que estar con otras personas al cuidado de nosotros o de los niños, ¿no? En este caso. Y realmente yo tuve de cerca una persona que hizo un problema psiquiátrico por observar el suicidio de un papá, ¿no? Y comenzó con todo este problema y no salía del problema. Y realmente a mí me interesa este tema porque en ese momento yo no sabía cómo abordarlo ni cómo poder ayudarla, ¿no? A pesar de todos los medios que ponía y el esfuerzo que ponía. Gracias. Gracias, Carmen. Entonces, para Carmen sí es un tema prioritario en salud. Yuriko, ¿tú qué opinas? Yukiko, yo opino, no te preocupes, siempre hay. Yo opino que ahorita sí es muy importante o sí es un grave problema de salud, porque yo estoy aquí desde Coahuila, desde Palau, y ahorita tenemos nosotros de lo que va de la pandemia, una exageración de suicidios y no solamente en gente, vamos a decir que de cierto rango de edad, sino que ha sido un rango muy amplio, o sea, desde personas de la tercera edad hasta jóvenes de 18, 19 años. Niños, tuvimos un niño de 12 años. Entonces, considero que sí es un grave problema ahorita en la pandemia y en el siglo XXI. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Vamos a regresar a las láminas. Así es. Tal como ustedes lo mencionan, el suicidio es un grave problema de salud pública que ha cobrado mayor relevancia, obviamente, en nuestros últimos meses. Desde siempre ha existido, el suicidio ha estado de la mano junto con el desarrollo de la humanidad. Desde los primeros hombres ya existía esta situación, ha sido estudiada desde muchos enfoques, ha sido estudiada también desde muchas disciplinas y se ha dado mucho énfasis a las situaciones, a conocer las causas, a dar una explicación a esta conducta que sale como de entendimiento.
Más aún si esto lo enfocamos a las poblaciones jóvenes, a las poblaciones infantiles, donde pareciera como un antagonismo, pensar que un niño que rebosa de vida, que está alegre, que no tiene problemas, entrecomillado, podría utilizar el suicidio como una forma para resolver algo que está presente en su vida. No digamos ya con la pandemia, pues esto se ha puesto todavía más de relieve. Ahorita vamos a retomar más ahí el asunto, que ahí todos tenemos historias que contar al respecto, y lo que sí quiero que nos vaya quedando de entrada es esto, que el suicidio está dentro de las primeras causas de muerte en el mundo. En algunos grupos poblacionales incluso por encima de las muertes por cáncer de mama, por ejemplo. Y pese a esto, pese a que es un grave problema de salud pública, su prevención y su control no es una tarea fácil, ni siquiera a veces distinguirlo. Y a veces tampoco contamos ni con la conciencia sobre el tema, ni con el interés, ni siquiera está en las agendas de los gobernantes, ya no digo a niveles nacionales o locales, es más, a veces ni siquiera a nivel internacional, estos asuntos son importantes. Ya la ONU ha instado desde hace muchos años, desde el siglo pasado, ya estaba instando a los gobiernos a que destinaran presupuesto en prevenir estas olas de suicidio que se van generando, más aún cuando ocurren crisis humanitarias, como ustedes ya también lo sabrán. Cada que la humanidad va teniendo ciertas crisis, se viene como en oleaje, como en parte del proceso, del triste proceso de recuperación, viene una oleada también de suicidios a gran escala. Por eso no es tan de extrañar que ahora que estamos todavía en pandemia, estamos aún viviendo, aún viendo que hay personas que están sufriendo esos estragos. Y no se diga al inicio de la pandemia, los suicidios se dispararon muchísimo, aunque bueno, como decíamos, no es tarea fácil. Ya también por ahí comentaba Paula, me parece, que decía, es que es difícil cuando llegan a los servicios, incluso a los que son más expertos en estos temas, también se les va a veces identificar señales o a veces reconocer ciertos rasgos o del perfil suicida, perdón, o reconocer algunos factores. ¿A qué se debe? A que las personas somos eso, somos personas dinámicas, no somos robotitos donde a manera de un checklist, tiene esto, entonces es esto. No, lo que nosotros conocemos como factores simplemente son como guías. Gracias. Simplemente son como guías que nos permiten interactuar, que nos permiten actuar y que de esta manera nosotros vamos tomando líneas de acción. Sin embargo, esta es una de las primeras premisas que tenemos que considerar. Aunque nos dediquemos a esto, tristemente va a haber casos que se nos escapen. Tristemente va a haber casos a los cuales no podemos llegar con la ayuda a tiempo. Pero que esto no nos desmotive, sino de que sigamos trabajando para que cada vez tengamos como los ojos más abiertos, como el oído más atento y también que vayamos creando soluciones más rápidas, más efectivas, lo que desde la OMS le llaman medidas o programas anticipatorios, es decir, antes de que se geste la conducta suicida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Bien, y para darnos una idea muy alarmante, a nivel mundial, el suicidio ocupa una de las primeras causas de muertes en el mundo. Este es un dato como del 2016, más o menos. Bueno, se publica en el 2019, pero ya ven que la información se recoge de un tiempo antes, no está tan fresca, no está tan al día, pero ya para el 2019 la OMS publicaba en sus gacetas que al año morían 800,000 personas. Esto equivale a una muerte por suicidio cada segundo. Imagínense lo grave de esta situación. Una persona muere cada segundo. Es decir, en lo que nosotros estábamos aquí platicando y presentándonos, en los 5 o 10 minutos que hicimos nuestro inicio del tema, ya saquen cuentas. ¿Cuántas familias ya sufrieron este asunto? ¿Cuántas personas terminaron con su vida? Y de esas personas, ¿cuántos fueron adolescentes? ¿Cuántos murieron por un acto lesivo no intencionado? ¿Cuántos murieron con toda la plena conciencia de querer acabar con su vida? Y eso mientras ustedes y yo estamos aquí hablando del tema.
Si esto no es de alarmarnos, yo no sé qué tendría que pasar en nosotros como sociedad para que volteáramos a ver que esto es un grave también, es muy grave la deshumanización que estamos teniendo hacia estos temas. Más allá de estos 800,000 muertes, son 800,000 familias y se estima que por cada persona que muere hay 100 afectados a su alrededor. Es como una piedrita que lanzamos al agua. Hay ondas que son más cercanos y serán los más afectados, las ondas más distantes serán los menos afectados, pero finalmente nos llega el impacto a todos. Desde el punto de vista que lo queramos ver, económico, social, de deshumanización, de naturalizar la violencia, de ser indolentes al otro, desde donde nosotros lo queramos ver. Continuamos. Bien, ¿y qué pasa entonces a nivel de las Américas? Bueno, esos datos que acabamos de ver son en el mundo. ¿Qué pasa en las Américas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente 100,000 personas mueren cada año por esta misma causa. Y nos da una advertencia, dice, esa cifra no incluye ni refleja el número de intentos de suicidio, es decir, nada más 100,000 de los que alcanzaron a morir por su propia mano. Pero los datos escondidos que quedan tras de esas cifras, los datos que no fueron conceptualizados, tipificados de esa manera, son muchos más. También dice que por cada persona que logra suicidarse, hay otras 20 que están intentando hacerlo. Y como media de intentos suicidas, una persona que logra suicidarse lo ha intentado entre 10 y 20 veces antes. Esto en términos de salud pública es, bueno, no quiero decir la palabra fracaso, porque no fracasan los profesionales que dedican su tiempo en atender a las personas, pero creo que sí estamos como rebasados, creo que esa es la mejor palabra, estamos rebasados como profesionales, como personas, como sociedad, porque mientras se atiende una persona a nivel de salud mental, ¿cuántas más están en lista de espera, por ejemplo? En nuestros salmes, nuestros caizames, nuestros CAPES, en los centros de escucha, en nuestras parroquias, podemos atender a una. ¿Y qué les gusta? ¿Un psicólogo cuántas personas podrá atender por día? A ver, Paula, tú que eres psicóloga, ¿cuántas? ¿Cuántas podrá atender un psicólogo y mantenerse cuerdo, por así decirlo? Por ejemplo, pues no sé, mira, te voy a hablar, trabajo en Secretaría de Salud. Yo estoy en un programa diferente a lo que hacen en Salme, pero nosotros, por ejemplo, vemos entre 12 y 15 pacientes en una jornada de 8 horas. 12 a 15 pacientes. Y en la tarde yo me aviento 4. Entonces, imagínate todos los que veo y ya así muy estirada. Y el tiempo que les dedican, el tiempo que está estipulado por protocolo para la atención, ¿cuántos minutos son? Bueno, lo ideal es de 45 a 1 hora, que eso es lo que yo doy una atención en priva, una atención de 1 hora, incluso a veces hasta 1 hora 15, que eso es lo ideal. Así es. En el servicio público te las avientas en media hora y lo cierto es que no hay pues una atención de calidad, a menos que sea una situación urgente, pues ya ahí te haces tus espacios para poder dar una atención más oportuna. Lo cierto es que sí estamos muy cortos, o sea, nos quedamos muy, muy cortos. Así es. Y el punto, por eso decía, yo no quiero decir que los profesionales que hacen esto fracasan. Yo creo que más bien estamos mal organizados como Sistema Nacional de Salud, que todavía damos muy poco énfasis a la salud mental, a la salud integral. Y realmente, aunque esté comprobado que a partir de los 30, 40 minutos, una persona que es acompañada, atendida, y en un espacio de acogida, con escucha activa, donde se le está cuidando su persona, dignificando, es el espacio suficiente, el tiempo suficiente para que sus ideas suicidas desistan o para que una persona logre acomodar su complejo mundo que traiga cada idea y las alcance a aterrizar y ver una solución. A veces el tiempo juega en nuestra contra, porque vamos casi contrarreloj diciendo así como que por una parte de, a ver, habla lo que tengas que decir y por otra parte de, es que necesito alcanzar a conectar contigo. Y eso en el mejor de los casos, porque nos tocan también conocer personas, insisto, no somos robotitos, nos toca también estar con personas en los que no vamos a conseguir mucho, a lo mejor ni una palabra en más de media hora. Y ya se acabó el tiempo y es el que sigue, o a veces la persona ya está tan multitratada
que ya lo que menos siente es empatía de los demás. Son muchas cosas que tenemos que ir considerando. Y bueno, ojalá y toda esta información pueda llegar hacia arriba, pero también pueda llegar hacia la sociedad y que entre todos vayamos construyendo soluciones, porque ciertamente los profesionales de la salud de manera aislada no vamos a poder lograrlo. Tenemos que tener muchas herramientas, mucha disposición, pero recordemos, también somos humanos y también tenemos un límite y cuidar estos límites también es necesario. Entonces, vamos a seguir. Bien, entonces vamos, ya pasamos por el mundo, ya pasamos por las Américas. ¿Qué pasa? Bueno, este datito que acaba de aparecer aquí dice, significa que la carga de autolesión y suicidio para la salud pública es mucho mayor que la que sugieren las estadísticas. Claramente, ¿verdad? Siempre las estadísticas es un reflejo, es como una idea de lo que está pasando, porque sabemos que ni aún los datos oficiales se ponen de acuerdo. Por decirles algo, mientras el INEGI contabiliza una tasa muy alta de suicidios entre las familias mexicanas, Secretaría de Salud no alcanza los números. Y entonces cuando presentan sus informes hay una discrepancia a veces muy grande de mucho porcentaje. Bien, ¿y qué pasa entonces en México? Ahorita vamos a ver, dice, en las Américas la tasa de suicidio se encuentra entre los jóvenes entre los 20 y los 24 años, que es la tercera causa de muerte, y en las personas de entre 45 y 59 años, y siguen las personas entre 70 años y más. Aquí una pausa. Cuando ustedes ven estos datos, se dan cuenta de un dato importante. Chequen las edades. En las Américas, entre la gente de uno, pues por así decirlo, ya no estamos con las estadísticas europeas ni con las estadísticas de Estados Unidos. No. ¿Qué pasa con nuestra gente? Las edades, jóvenes entre 20 y 24 años, adultos de mediana edad entre los 45 y los 59 años, personas adultas mayores de 70 años y más. Es lo que nos platicaba un poquito Yukiko. Dice, es una gama, nos agarró como una oleada para todos parejo. Alcanzan a darse cuenta que esas edades son súper importantes para el desarrollo de cualquier país. Chequen, jóvenes entre 20 y 24 años, son jóvenes que están terminando su universidad, son jóvenes en los que recae o va a recaer próximamente un grande peso para sacar adelante ese país. Muchos de esos jóvenes aún viven con sus padres, algunos de esos jóvenes ya tienen su propia familia. Entonces el impacto también va para allá. El segundo rango de edad, 45 a 59 años, es la crisis de la mediana edad. Cuando volteamos hacia atrás y decimos, ¿y todo lo que he construido? Estoy a la mitad de mi vida o un poquito más allá, o ya me jubilé y volteo y veo, ¿y qué ha pasado con mi vida? 70 años o más, nuestros adultos abandonados. ¿Qué más les queda? Estas edades no son al azar. Estas edades reflejan que estos grupos son vulnerables y necesitan un apoyo sostenido. Aquí no están incluidos los niños. Esperen que en las próximas estadísticas, en los próximos años, van a surgir nuestros huérfanos de la pandemia. Van a surgir nuestros niños que han utilizado el suicidio como una forma también. Más adelantito simplemente comentar que en el 2020 se alcanzaron una tasa de más de 1,000 niños que murieron por suicidio. Y en México, ¿qué encontramos en México? Bien, en México, la UNAM considera que el grupo donde han encontrado más del 50% de las personas que cometen suicidio está entre los jóvenes preparatorianos y los de las carreras universidades, es decir, entre los 15 y los 24 años. De nuevo encontramos que son estos grupos los que ellos sostienen o en los cuales recae mucho del peso del desarrollo de un país y que son como nuestro presente y nuestro futuro también. Ellos, al encontrar estos datos, todavía antes de pandemia, empiezan a generar estrategias porque visualizan algo que ya conocemos también mucho, pero no se le ha dado a lo mejor el énfasis importante. Que la escuela es un factor protector de suicidio, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo. Ya más adelante lo vamos a comentar, pero por decirles, gracias.
Es que aquí el maestro Omar me pregunta si vamos bien. Por decirles, la escuela, y ustedes pueden recordar en su propia historia de vida, cuando eran universitarios, cuando estaban en la prepa, cuando estudiaron su carrera, o si no les tocó esta parte, piensen ahora en los jóvenes. ¿Cuánta carga y cuánta presión social y familiar hay para que los chicos se gradúen y casi hasta con honores? Y que representen a la escuela en la competencia, y que se mantengan en el cuadro de honor, y que salgan con 10 y con estrellita en la frente. ¿Y qué pasa con los chicos que no alcanzan a cubrir esas expectativas? ¿Y qué pasa con aquellos que no logran entrar a la universidad? ¿Y qué pasa con aquellos que decepcionan a sus padres por no estudiar la carrera que los padres dicen? ¿Y qué pasa con los chicos que en la propia escuela reciben sus torturas psicológicas y físicas? Lo que para muchos puede ser un factor protector, para otros es un factor de riesgo. Y antes de pandemia, esto ya estaba visibilizado. Decía, nuestros jóvenes se suicidan por presiones escolares. Nuestros jóvenes tienen mucha presión por alcanzar las expectativas de los padres y de los profesores. Nuestros jóvenes en las preparatorias y en las universidades pasan momentos cruciales de sus vidas, embarazos, grupos de pares, matrimonios, pueden surgir hasta muchas cosas porque les corresponde en esa etapa vital llena de tantos cambios y de tantas crisis que se llama adolescencia y juventud temprana. ¿Me alcanzan a seguir en esta idea? Entonces también tenemos que ponernos, aquí es como una anotación al pie, ¿no? Tenemos que poner mucha atención que los factores hay que individualizarlos. Encontramos factores como una media general y de ahí los tenemos que aterrizar a algo que la persona que está frente mío le significa. De manera general podríamos decir, por ejemplo, que en la pandemia a los chicos les afectó ser privados de las escuelas, pero a los que recibían bullying ahí, ¿ustedes creen que les afectó mucho? No tanto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguimos? Bien. Sí, bien. Gracias. Y bueno, ahora aquí, ¿ustedes qué consideran? ¿Quiénes cometerán más suicidio? ¿O dónde estará la mayor incidencia de suicidios? ¿En los hombres o en las mujeres? A ver, vamos a preguntarle a Conchita, ¿estás por ahí? Conchita Rubio. Creo que no está. A ver. Verónica Ábalos, ¿andas por ahí? Aquí estoy, ya aprendí cámara. No sé por qué me veo de cabeza, a ver ya. No te preocupes, solo te escuchamos. El número de intentos exitosos son más exitosos los hombres que las mujeres. En realidad, lo que sé yo es que las mujeres utilizan métodos como más, diremos, suaves o menos escandalosos, como son tomar pastillas o algún tipo de corte que, bueno, a veces incluso lo han diagnosticado que les permita que las salven. El hombre utiliza armas o se cuelga, entonces son más efectivos. No sé quién lo intente más, si hombres o mujeres, pero quienes son más efectivos son los hombres. Son los hombres. Así es, tienes toda la razón. Los hombres son los que cometen más suicidios consumados, mientras las mujeres cometen más intentos. Una de las razones es por la que tú acabas de expresar muy bien. Mientras las mujeres utilizan medios menos letales o menos efectivos para causar la muerte, los hombres, así como en el dibujito, ¿no? Eligen tal cual a lo que vaya a darles. Ellos utilizan métodos más letales, por así decirlo, más letales. Y en todos los grupos de edades nos vamos a encontrar esto. La tasa de hombres que se suicidan por mujeres va más o menos al 4.8% ya al 2020. Es decir, por cada cuatro, casi 5 hombres que logran morirse por su propia mano, solamente una mujer lo logra. Y dice que en las Américas, a nivel de todo el continente, el 79% de las muertes por suicidio también ocurre en los hombres.
Otra cosa aquí que tenemos que poner mucho énfasis es en las cuestiones culturales como factor. Los hombres culturalmente tienen menos aprobación para pedir ayuda. ¿Han escuchado la frase de los hombres no lloran? O usted es macho, usted aguántese. Esas frasecitas con las que, bueno, al menos yo crecí, no sé ustedes, era una negación a lo que estaban sintiendo, era un no permiso para sentir, era un apechuga si le sigues, porque la vida te va a hacer hombre. Y en ese constructo de identidad masculina, pues los hombres no tienen entonces el permiso de expresar emociones, de dejarse sentir, de verse débiles, de solicitar ayuda. En cambio, como sociedad, a veces con las mujeres somos lo contrario. A las mujeres sí, les validamos su dolor, les validamos que vaya con la amiga a pedir ayuda, les validamos incluso que requieran o les facilitamos los servicios de salud mental. Ustedes chequen, por ejemplo, hay más programas de apoyo a la mujer que al hombre en cuanto a salud mental. Esa es otra razón, que los hombres no tienen como ese permiso. También otra cosa que aquí marca la diferencia es que los hombres tienen como más disposición o más acceso a medios letales. Es más común a lo mejor que un hombre compre una navaja o compre una pistola y la tenga por ahí guardada en casa a que lo haga una mujer. Por eso a lo mejor la mujer utiliza más las pastillas, incluso lo que dice Verónica es muy importante. A veces utilizan pastillas que no son letales, que lo que les van a ocasionar es nada más con un lavado gástrico y vuelven a su casa a seguir su vida. Esas son algunas de las razones por las que los hombres tienen una tasa de suicidio más alto que las mujeres. Aunque también consideremos que dependiendo, ¿no? Ya de repente las mujeres no nos queremos dejar atrás en muchas cosas y queremos también utilizar medios más nocivos, más letales. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra segunda parte sobre la conducta suicida. Ustedes ya por ahí estaban comentando que el suicidio es bueno, déjenme ver de lo que anoté que dijeron. Alguien dijo que le causaba una profunda compasión. Alguien más dijo es una situación de mucha pena. Alguien más también comentó que el tema del suicidio le generaba miedo, ansiedad. Alguien más que era un tema que le llamaba mucho la atención. Y bueno, también por ahí comentaban que en cuanto a los jóvenes lo tomaban más como una moda o algo muy trivial, como que no estaba como que el tema no era tan interesado o no tenían como tanta conciencia. Quiero entenderlo de esa manera. Ahorita lo que toca es de que nosotros aprendamos, o si ya lo sabemos, que recordemos las formas en que la conducta suicida pueda presentarse, porque a veces es tan sutil que se nos puede escapar de las manos. Incluso la podemos normalizar o a veces en algunas familias vamos a encontrar que se vuelve como una forma de hablar tan coloquial que ya no tiene importancia. La conducta suicida. Empecemos por el suicidio. Suicidio, como ya lo sabemos, es el acto de quitarse la vida deliberadamente, es darse la muerte a sí mismo. Pero aquí algo en que quiero que nos detengamos. Dice, es un comportamiento intencional, autodestructivo, llevado a cabo por un individuo en una etapa altamente sensible de su vida y agravado por un contexto familiar y social vulnerable que no puede impedirlo. De esa última parte, ¿qué es lo que les llama la atención? Es autodestructivo. Algo destructivo. Gracias, Carmen. Wolfin, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Habías dicho que te llamas Sara? Te escuchamos. No, creo que siempre no. Ok. ¿Qué es autodestructivo? Imagínense, vamos a empezar con eso que dice Carmen. ¿Qué pasará en la mente de la gente? ¿Qué pasará en su vida que lo lleva a atentar contra él mismo? Te escuchamos, Paula. Ay, perdón, yo lo que quería decir es que ahorita que estoy anotando,
como que capto que lo que me llama la atención es que se encuentra en una etapa altamente sensible. Así es. Gracias. Se enlaza. Un comportamiento autodestructivo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estoy de buenas, quisiera vivir 100 años. Y cuando no estoy tan de buenas, quisiera que el día se acabe súper rápido. Es decir, como que las cosas que no son tan agradables, nos gustaría como que se fueran pasando. Pero ¿qué pasa cuando no podemos agilizar así el tiempo? Cuando la situación que vivimos es insostenible, es interminable, y nos rebasa y nos lastima emocionalmente de manera muy profunda. Podemos incluso atentar hasta con nosotros mismos. Y ahí es donde entra también lo que dice Paula, en una etapa altamente sensible. Entonces, esto nos remite a la idea de crisis. Crisis es todo aquel suceso que nos ocurra en la vida y que ponga a prueba nuestras capacidades y nos rebase en recursos de afrontamiento, que nos desestabilice tanto que nos pueda ocasionar un quiebre psicológico, que nos desestabilice tanto que pongamos incluso en duda nuestro presente y nuestro futuro. Y le sumamos otra cosa, no es nada más de que yo sienta que la vida está siendo difícil, sino de que yo me doy cuenta que estoy en una crisis y que esto no va para mejorar. Y aparte le sumo que mi entorno está igualmente vulnerable como yo. Y entonces es donde dice que mi entorno no puede impedir que yo me mate. Mi familia, mi contexto, mi sociedad no tiene los recursos para apoyarme. Es como una red, siempre lo vamos a ver así como una red. Entre más hilos tenga la red, pues más fuerte es, más soporte dará. Pero si nomás tiene un hilo, o dos, o tres, o cuatro, pues va a ser más endeble y va a tener más afecciones la persona que viva o que se quiera sostener de esa red. ¿Sí me doy a entender con esto? La persona y el entorno no están en condiciones para hacerle frente. Sí, sí, sí. Seguimos. Y bueno, la conducta suicida tiene diferentes caras. Va a pasar desde las ideas suicidas, la planeación suicida, el intento suicida y el suicidio en sí. Intento suicida, según la OMS, es cualquier comportamiento suicida no mortal y ello incluye la autolesión que puede o no tener un final mortal para la persona. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Algo importante que tenemos que considerar es que la conducta suicida es como una escalerita, es como un continuo, donde se comienza con una idea. Bueno, ya dijimos que el entorno era el que estaba vulnerable, que yo como persona estoy vulnerable y que estoy en una situación de crisis. Entonces empieza a generar una idea suicida, de atentar contra mí. Y de ahí va a pasar a la planeación, a la comunicación, a la autolesión, al intento y al suicidio. A veces va a seguir esa escalada, a veces de la idea paso rápidamente en cuestión de poco tiempo al suicidio en sí. Y es ahí donde tiene interés este recuadro que les puse. Pasar de la idea suicida al intento suicida, dice que ocurre en menos de un año en una persona en la mayoría de los países donde se hacen estas investigaciones. Esto, por un lado, nos dice que tenemos poco tiempo para actuar, pero también nos da un panorama de acción. Es decir, aunque es poquito el tiempo y que sabemos también por estadísticas que una vez que una persona ha intentado suicidarse y no lo logra, van a pasar alrededor de 2-3 meses a que lo vuelva a hacer y el seguimiento nos indica que lo tenemos que hacer hasta por 2 años. Entonces, imagínense todo lo que implica para un sistema de salud sostener a estos. ¿Cuántas personas dijimos que se morían? Más de 100,000, ¿se acuerdan? Imagínense, más de 100,000, darles un seguimiento continuado por 2 años solamente para lograr estabilizarlos y que la persona sea funcional de nuevo, sea productiva, que no cargue con estigmas, que la sociedad o en el contexto en el que se mueve sea lo suficientemente fuerte para sostenerlo en otra crisis. Es mucho gasto económico, mucho desgaste, es mucho sufrimiento. Entonces tendremos que actuar lo más pronto que sea posible. Tenemos 1 año. ¿Y qué pasa con los casos en los que no nos damos cuenta? Van a ocurrir y vamos a darnos cuenta hasta que ocurre. Y esto es muy triste porque entonces las familias
Nos vamos a encontrar con sus duelos complicados y cuando empiezan a recoger su historia hacia atrás del suicidio, dicen, ¿qué crees? Es que sí había notas suicidas. ¿Qué crees? Es que sí hubo una señal de que no estaba bien. ¿Qué crees? Es que me encontré entre sus cosas navajas o algo lesivo. Y eso les pesa tanto. ¿Y cómo no? Hay personas tan calladas, tan reservadas de sí, que simplemente cometen el acto. Hay personas tan solitarias que cometen el acto. Por eso les decía, aún en estos temas va a haber muchos que se nos escapen, que sean los menos, y que nuestras acciones también lleguen a la parte anticipatoria, donde podamos fortalecer nuestros factores protectores, donde podamos visibilizar estos temas y que la gente sepa que esto también tiene solución. Que eso que están viviendo en ese momento, ¿se acuerdan que dijimos que era una crisis? Y las crisis tienen un momento, nada más. Por muy difícil y caótica que sea, tiene un momento. Entonces, parte de la intervención que hacemos también es eso, que la persona le dotamos de herramientas para que pueda superar ese momento de crisis. Y mucho está también en los primeros auxilios psicológicos, que por ahí yo creo han escuchado. Vilma, te escuchamos. Uma pergunta seria, em todos os casos, del pensamento suicida a praticar o suicídio, seria año para todos ou pode acontecer menos de año ou más? Pues yo creo que varía, señora Vilma. Muchita. Sí, va a ser, las estadísticas nos hablan de un año, más o menos es el tiempo, pero es muy variable. ¿Y sabes de qué va a depender? De los factores que estén en juego. Y un dato, me recuerdas un dato muy interesante. La gente que ha logrado suicidarse, cuando empiezan a revisar su historia, han encontrado de que un mes antes, la mitad de estas personas habían recibido apoyo de salud mental o apoyo médico o apoyo psiquiátrico. Es decir, ya la mitad de estos casos ya habían sido atendidos. Sí, entonces, el tiempo es nada más como un parámetro en un año, pero tenemos que poner mucha atención a los factores que se están como mezclando, como jugando en favor o en contra de la persona. Y aparte de esos factores, también mucho va a depender de la resistencia de la persona, de su historia de vida, que es un factor individual en sí mismo. Pero tómalo como un parámetro, como una guía nada más. Gracias. De nada, lo toman así por cuestiones estadísticas, nada más. Bien, seguimos entonces en la otra. ¿Cómo empieza esto? La ideación suicida. Son los pensamientos sobre el suicidio. Aquí todavía no es conducta, como ustedes se darán cuenta. La persona ya empieza a contemplar el suicidio como una solución real a sus problemas. Lo está pensando, solamente está en su cabeza, aún no hay daño, aún no se lastima a sí mismo, pero la idea está rumiando y rumiando, dando vueltas y vueltas. Nos decía Elizabeth Kubler-Ross que si nosotros hiciéramos como un censo, nos vamos a encontrar que la gente que es muy honesta va a reconocer que al menos una vez en su vida ha tenido ideación de muerte. Ideación de muerte. Es decir, ojalá y mañana ya no amaneciera. Mi familia estaría mejor sin mí. Y si yo no hubiera nacido, ¿qué sería de ellos? ¿Qué pasará cuando yo ya no esté con ellos? Y que estas ideas responden a un problema, a un momento que estamos viviendo. En la adolescencia, si ustedes me siguen en el orden de ideas que llevamos, en la adolescencia es muy común que se gesten estas ideas, donde los jóvenes empiezan a creer que son los hijos no queridos o que son los hijos no deseados, que sus papás frustraron su vida por ellos y que estarían mejor sin ellos. Y a esto le sumamos el grupo de pares donde a veces en vez de ayudar abonan más al sufrimiento. Las ideas empiezan como a raizarse. Después de las ideas, hay una parte que le llaman la comunicación suicida, es como el puente entre las ideas y la acción. Aquí van a empezar las personas ya a transmitir sus pensamientos, es decir, ya no se queda nada más en mí, sino que los empiezo a sacar hacia el que esté más cercano y lo empiezo a compartir. Aquí ya hay una intención de acabar con la vida. Aquí es muy común ya que encontremos amenazas o planes, que ya lo digan de manera directa o encubierta.
Una manera encubierta puede ser que nos dejen un mensajito, una notita por ahí perdida. Una manera, también una comunicación encubierta puede ser cuando yo ya no esté me vas a extrañar mucho. Y si se fijan lo que yo les decía, hay familias en donde aprendemos o se valida que así se vale comunicarse, como chantajeando. Y entonces esto nos vuelve un obstáculo al momento de intervenir, porque vamos a encontrar que la gente llegue y dice, no, no se quiere matar, eso me lo he dicho yo muchas veces. Ejemplo, un caso, que llega una mujer y me dice, por 20 años mi marido ha sido alcohólico y yo le he aguantado de todo. Y por 20 años me ha maltratado. Y en los últimos 5 años, cuando ya me ve bien decidida de que ya no le hago ni caso y que ya me hartó, cada viernes que llega bien borracho, me amenaza con que se va a matar. ¿Y sabe cuántas veces lo ha hecho? Ninguna. ¿Ahí qué? ¿Estamos ante un acto suicida o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Merece la pena abordar a este señor?